y sé que va a llegar muy lejos por eso. Así que por favor devuélvanle un fuerte aplauso a Natalia. Bueno, me presento un poquito así de manera corta, en resumen. Mi nombre es Gianluca Perotti, soy segunda generación, perdón. Ya, ahora sí. Millennial, estos millennials no cambiamos. Soy segunda generación de networkers en la casa. Yo tomo la decisión de hacer este proyecto, que no voy a ser yo el que lo presente, vamos a tener una pequeña formación para líderes, para personas que ya hacen el negocio. Pero para que sepan por qué tomo la decisión de hacer este negocio, es porque a veces la vida se pone dura, a veces toca tomar decisiones, y a mí me tocó tomar una decisión porque llegó mi hijo a mi vida y yo no tenía empleo y yo no tenía ni una base económica, ni siquiera me había graduado de una carrera. Entonces, como saben, con los que sepan cómo es el sistema laboral, allá afuera si uno no tiene ni plata, ni carrera, ni nada. Entonces, en esa angustia, porque tenía 9 meses en contra, decidí sentarme a hablar con mi papá porque me brinda un estilo de vida desde que yo tengo memoria, un estilo de vida impresionante, una persona que logra su independencia financiera a sus 35 años, imagínense. ¿A quién le gustaría ser independiente a los 35? Y los que ya pasaron por ahí, pues antes, a los 70. A los 5. A los 5, sí, a los 5. Entonces yo decido, pues, dentro de ese camino de humildad, sentarme a hablar con él, porque muchas veces uno no hace lo que hace el papá. El papá es economista y mi primera carrera fue diseño gráfico. Entonces, pues no había coherencia, pero decido hacerlo porque hay un dicho que dice que cuando el sabio apunta a la luna, ¿qué hace el tonto? Mira el dedo. Entonces yo tenía todo en la casa, tenía, gracias a esta oportunidad, y bueno, dentro de la humildad me siento a hablar con él y él me explica todo paso a paso, y me voy paso a paso enamorando, porque me di cuenta que era una oportunidad sencilla, pero que requería algo muy importante, que era el crecimiento personal, el cambio del ser. Muchas veces las personas entran a la oportunidad porque es fácil, pero es importante saber que si no hay un cambio interior, que si no hay un cambio en el ser, es muy difícil que los resultados lleguen, o pueden llegar, pero después de mucho sufrimiento, después de mucha lucha, y ya llega un punto, y es el tema que voy a tocar hoy, que cuando se llega con tanto sufrimiento y con tanta lucha, hay un pequeño ser adentro de nosotros que se llama ego, que así nosotros ya hayamos llegado a la meta va a querer más. Entonces cuando se llega a la meta uno llega vacío, uno llega como, bueno, me maté todo el camino para esto, y muchos casos de éxito de personas multimillonarias han tratado de suicidarse. ¿Por qué? Porque lograron todo y cuando se dan cuenta que tienen el carro de sus sueños y tienen el penthouse de sus sueños, pues quieren más y dicen, ¿cómo así? Yo pensé que me iba a sentir completo y lleno de felicidad teniendo lo que tengo hoy en día, pero ¿qué pasa? Reciben todo y al día siguiente, es como cuando uno compra un celular. Uno lo compra y uno no le quiere ni quitar el plástico, uno le compra de una vez el estuche y uno no, pero a la semana ya uno va botando así el celular dentro de la taza o algo así. Entonces, es así, ¿por qué? Porque el ego siempre va a querer más y es algo que no podemos negar. El ego no está mal, si uno rechaza el ego, puede terminar en un conflicto interior emocional donde puede llegar al suicidio, porque siempre a haber una vocecita ahí interna que va a querer siempre más, y por eso yo siempre sugiero, y cuando me dicen de qué vas a hablar hoy, cuando me invitan a las ciudades, me dan tema libre, y qué bueno que me dan tema libre porque yo jamás en las formaciones voy a hablar, a menos que me lo pidan, de temas como teóricos, prospección o llamadas, porque eso es muy básico, eso está en un libro, tenemos una guía del éxito que nos enseña cómo hacerlo. Entonces reiterar, sino que a mí me gusta algo que mi papá me enseñó siempre toda la vida, y es, si tú dominas tu mundo interior, todas las cosas externas, como las llama la prospección y todo lo que sabemos, va a ser un complemento y va a fluir. Y yo al principio, pues, digamos que desde los 16 años más o menos, leo libros de crecimiento personal, de leyes universales, no tanto porque me gustaran, pero me empezaron a gustar porque yo no podía salir a rumbear si yo no hacía un resumen de un capítulo de un libro que me sugería mi papá. Entonces... Ay, qué papá. Ya entendimos. Entonces, pero es muy bueno porque fue como... Papá inteligente. Sí, fue como un premio que yo me tenía que ganar si hacía algo, pero en el tiempo... Ustedes saben que de la repetición empieza a formarse una creencia, y en el subconsciente me empecé a enamorar del tema, lo empecé a aplicar de una manera inconsciente, después un poco más consciente y ahora mucho más consciente, pero en esa aplicación inconsciente me empecé a dar cuenta cómo las cosas iban fluyendo y cómo las cosas llegaban sin esfuerzo.
Ojo, no quiero hablar que sin esfuerzo es que yo me quede en la cama durmiendo o viendo televisión, no. Sin esfuerzo quiere decir sin sufrimiento. Porque muchas veces creemos que, o nos meten en la cabeza que para llegar al éxito hay que sufrir, y es que tienes que pagar un precio. Y la gente cree que pagar el precio es un sufrimiento. Entonces, cuando yo empecé a absorber toda esa información, al principio, digamos que por los paradigmas que uno empieza a adoptar en la universidad, con los amigos, que el trabajo es duro, que uno tiene que matarse y romperse el lomo para ser millonario, pues uno va adquiriendo, va cambiando esos paradigmas y empieza a crear como una lucha interna con lo que ya sabía a lo que me mostraba el mundo. Entonces, cuando entré en este negocio, entré con esa lucha interna, y al principio no quise poner ningún esfuerzo espiritual, y espiritual no quiere decir religión, sino interior, y al principio me costó mucho, tanto así que yo estuve a punto de salirme. Y no porque el negocio no funcione, porque el negocio funciona, sino porque yo no estaba funcionando. Y al borde de salirme, cuando trato de aferrarme a todo lo que aprendí y a todo lo que en muy corto tiempo les voy a explicar el tema específico, al punto y cuando empecé a amarrarme otra vez, en 2 meses califican 2 diamantes en una línea. No es coincidencia. Muchas veces dicen que es coincidencia. No, todo tiene que fluir de la manera como tú estás fluyendo internamente. Somos un imán, y lo repito otra vez, somos un imán, porque como tú estés internamente, y es una teoría muy grande que no vamos a entrar acá, pero como si tú te sientas internamente, se va a mostrar el mundo exterior así. Así es, hasta que yo lo entendí. Y bueno, no es un proceso, ¿no? También cambiar una mentalidad, no es que hoy me sentí bien y mañana no pasó nada, entonces ¿qué pasó? No. Eso es un proceso, porque toca volver a generar creencias y paradigmas que durante muchos años fueron incrustadas y fueron programadas. Entonces, bueno, lo que les quiero hablar hoy es el camino versus la meta. Alguien que levante la mano y se quiera ofrecer que me explique qué significa esta imagen que está acá. O qué entienden por la imagen. Va corriendo algo que llora. Somos impulsados porque hay un incentivo. Ok, somos impulsados porque hay un incentivo. Bien. ¿Quién más tiene algo así diferente? Que normalmente corremos detrás de algo que casi nunca llega, ¿no? Sí, por ahí va. La última y ya. Que alguien va manejando el premio y nunca nos lo deja alcanzar. Sí. Bueno, básicamente es que siempre corremos tras una meta. Somos los seres humanos, somos como unos burritos que vamos detrás de una zanahoria y corriendo todo el camino por la zanahoria, y en el camino no importa si nos caemos, no importa si nos rompemos la cabeza, no importa nada, siempre queremos llegar a poder comer la zanahoria. Pero ¿qué pasa? Que cuando cogemos la zanahoria y la mordemos, no era Nutella, no era brownie, era zanahoria. Y entonces cuando llegamos allá y cogemos la zanahoria y la mordemos, sabe a zanahoria. ¿Y qué pasa? Pues hay una desilusión, hay un vacío. ¿Por qué? Porque era zanahoria. Y uno cree que la zanahoria está llena de chocolate y está llena de dulce y que a uno le va a encantar y le va a disfrutar. Y cuando llega a la meta y cuando uno llega así vacío a la meta, pues ¿qué pasa? Todo ese tiempo que uno luchó, que uno corrió, que uno le metió, queda en desilusión con la meta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué es más importante, el destino o el paisaje? El paisaje. Cuando ustedes entienden la verdadera esencia de su ser, cuando ustedes entienden que todo está bien y que todo se va a resultar y que por derecho divino ustedes tienen que tener todo lo que ustedes quieren, saben que van a llegar. Es como cuando uno forma un plan de amigos y uno dice vamos a almorzar a tal sitio. Pero la decisión de almorzar a tal sitio es porque quizás, voy a poner un sitio cerca aquí en Cundinamarca, que es Sopó, pues la idea es disfrutar todo el momento. Si no, pues escojo un restaurante que me queda al lado de la casa si es solo por comer. Cuando uno sale con los amigos, uno sabe perfectamente que va a llegar al sitio. A menos que sea muy pesimista y no, qué miedo, nos estrellamos, no. Uno sabe que uno va a llegar y que uno va a disfrutar del sitio. Pero si uno planea un viaje supuestamente diferente, es porque uno tiene que disfrutar el camino. Y así tienen que ver las metas. Las metas no están cerca. De pronto la meta que ustedes tienen final de pronto no está cerca.
Pero si ustedes solamente, porque oigo muchos emprendedores en Facebook que dice, la vida es algo que se pasa mientras estás en un empleo. Pero yo digo que la vida también es algo que se pasa si solamente estás buscando conseguir algo y ser alguien. La vida se pasa cuando estás buscando conseguir algo y ser alguien. Entonces nos enseñan a correr detrás de esa zanahoria y métale a esa zanahoria, pero no nos enseñan cómo convertirnos como en esos conejos no, cómo convertirnos nosotros en esa zanahoria para que los sueños como conejos vengan a nosotros. No nos enseñan eso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos convertimos en esa zanahoria y si nosotros empezamos a ser completos desde un principio, pues cuando llegue el premio no va a haber vacío y no va a haber desilusión, porque yo decidí ser algo antes que de lo que pensaba que iba a ser cuando iba a tener la meta. Y hay algo muy curioso, y hay muchos autores que lo dicen, y lo estaba leyendo hoy, que dice, es tan fácil que no lo creemos, porque como nos han metido en la cabeza día tras día, tras día, tras día, tras día, que no es fácil, entonces cuando vemos algo que nos parece sencillo, no creemos. Acuérdense que nada es verdad ni nada es mentira, es una creencia. O sea, si yo tengo el poder de creer que puedo atravesar esta puerta, obviamente es un poder de creencia superior, puedo atravesarla. O un ejemplo más enfocado en el negocio. Si hay una persona que dice, yo con 15 planes, auspicio 3, es una verdad. Pero si una persona dice, yo con 2 planes, auspicio 2, también es una verdad. Las verdades no son, las creencias no son verdad o mentira. Las creencias, lo decía Henry Ford. Si crees que puedes como no puedes, los dos están en lo cierto. Entonces yo los invito a que ustedes puedan, digamos, empezar a cambiar un poco los paradigmas, a darse cuenta que todo lo que ustedes quieren, que todo lo que ustedes han deseado ya está y que es, perdón, es por derecho divino. Ustedes, o sea, les pertenece. Cuando se empieza a vivir desde ese estado, desde esa presencia, no hay preocupación alguna. Yo los veo acá súper presentes, súper aquí y ahora. Les voy a preguntar, pónganse a pensar, en este preciso momento, ¿tienen algún problema? No. Pero están allá afuera. Ah, entonces aquí no hay problema. En este preciso instante, voy a poner un ejemplo. Si en este preciso instante no pago la cuota que debo del banco, ¿pasa algo? No. Pero vivimos el día a día como si pasara algo. Vive el presente. Yo veo personas que tienen una deuda que tienen que pagar el 15 de diciembre y desde ya, no, ¿cómo la pago? No, ¿cómo la pago? O sea, no viven el día a día y no entienden que si ellos no están bien con la meta, o si ellos no son la meta, esa zanahoria, no va a llegar la meta. O si llega, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Yo soy de los que cambio totalmente y me atrevo a decir que no creo en eso cuando dicen que el éxito es fracaso tras fracaso. El éxito no tiene por qué ser fracaso tras fracaso. Fracaso es si tú crees que es un fracaso. Es que nada es fracaso. Nada. Yo podía haber pensado, la primera empresa que monté, que fue de ropa para gimnasio, fracasó. Pero no fue un fracaso, porque si no hubiera pasado eso, yo no hubiera entrado a For Life. Todo es éxito. El éxito es un camino de éxito tras éxito. Es que despertar en las mañanas ya es éxito. Estar acá presentes ya es éxito. Entonces, ¿a qué voy? El camino versus la meta, que es mucho más importante el camino que estás viviendo. Es mucho más importante la situación que estás viviendo en estos momentos. Es mucho más importante estar conscientes que la meta va a llegar, pero no va a llegar si yo creo que la tengo que sufrir. Porque es que el universo nos presenta como unos litros, unos mililitros. Entonces uno dice, listo, tú quieres la meta, pero me estás diciendo que tienes que tener 10.000 mililitros de trabajo duro. ¿Ok? Completa los 10.000 mililitros y te doy la meta. ¿Qué pasa? Que no hemos llegado ni a los 7.000 y ya estamos exhaustos y nos rendimos. ¿Qué tal si yo propongo que no sean 10.000 mililitros, sino que sean 1.000? ¿Qué tal si yo empiezo a cambiar ese... ¿No les gustó? No, igual no importa, ya entendieron la imagen. Y además que ve el proyector mejor. Entonces, ¿qué tal si nosotros empezamos a creer y a disfrutar más lo que tenemos en estos momentos, que la meta? Porque es que veo, bueno, me voy a incluir, me veía sufriendo porque la meta no llegaba. ¿Y cuándo iba a llegar la meta? ¿Y por qué la meta no?
o sea, uno, la otra vez me puse una publicación en Facebook, los que me siguen de pronto la vieron. Yo estaba pasando por un momento de esos de ego, de no está pasando nada, de esa vocecita que tenemos interna, que mi papá la llamó la jetona. Sí. Entonces el ego diciendo, no está funcionando, no está sirviendo, no está pasando nada. O sea, esa vocecita que siempre está porque de pronto tuvimos un día donde no dimos un plan, o porque no contactamos a nadie, o porque no hicimos llamadas, entonces está la vocecita ahí, está la vocecita ahí. ¿Y qué pasó? Fue muy lindo porque yo estaba con esa vocecita y estaba cruzando por la sala y me volteé a ver la ventana y había un atardecer espectacular. ¿Y qué pasa? Si yo no veo ese atardecer, cuando lo vi, me di cuenta que todo estaba bien. Que todo estaba bien. Y curiosamente, cuando ustedes entran en ese estado, algo pasa al día siguiente o a los 2 días. ¿Por qué? Porque estás bien. Porque es que la abundancia es como ¿se llama eso? Una llave que siempre está abierta. Uno no tiene que hacer nada para abrirla, siempre está abierta. ¿Quién es creyente acá? Yo. La Biblia dice muy claramente, pedid vida para que la vivas en abundancia. Pedid creyendo que os habéis recibido y recibirás. Es que no lo dice uno ahí, sí, que pedid creyendo y no creo nada. Vivir en abundancia, sí, vivir en abundancia, pero a mí no me llega. Es porque cuando tú aceptes lo que verdaderamente mereces, y es una aceptación, es una emoción, van a llegar las cosas. Porque la abundancia es esa llave abierta. Ay, pero entonces si es abierta, ¿porque a mí no me llega? Porque tú con tus paradigmas, por creerle a la vocecita, por estar pendiente cuando va a llegar a la meta y no por estar pendiente que estás acá, que es lo que has logrado, ¿qué hace? Automáticamente invisible, la mano cierra la llave. ¿Y qué pasa? Vives día tras día. Entonces cierras la llave, al día siguiente no pasa nada, la llave sigue abierta, no sigue pasando nada, no sigue pasando nada, no sigue pasando nada, y empiezas a culpar cosas externas y no te culpas a ti que fuiste el que cerraste la llave. No lo digo yo, hay 150.000 libros que hablan de esto. Sí. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados a lo difícil, a que yo necesite, miren, el ser humano es así, somos así. No, yo no voy a creer en lo fácil. Prefieren buscar un libro que hable de sufrimiento y de mejor dicho, a que un libro que les diga tranquilo. Si eres agradecido y eres feliz, llega a la meta. No, sí, por tan sencillo no puede ser. Ni lo aplican. Y yo no estoy diciendo con esto porque muchas veces, entonces me quedo en la casa siendo feliz. No, si te quedas en la casa te vas a aburrir, no vas a ser feliz. Sino a lo que voy es que ustedes tienen que vivir este negocio como si ya la meta estuviera funcionando. ¿Cómo creen que Herminio Nevares o Juan Rosado van a ir en un plan? Ellos van al plan tranquilos y relajados. Ahí muchos dirán, pues claro, es que con $600,000 de cheque mensual, sí, pero es que así tienes que vivirlo. En un libro leí que el ser humano es como un vagabundo, como un mendigo, que duerme al frente de un banco, donde en ese banco tiene más de $100 millones. Lo que pasa es que no se acuerda. Eso somos nosotros. Nosotros los seres humanos somos vagabundos, no se me ofendan, pero que estamos durmiendo frente al banco donde tenemos toda nuestra fortuna, sino que se nos olvidó. Ahora hay que recordarlo. Entonces sí, claro, es que ellos dan los planes con $600,000 en el... Sí, pero ok. ¿Qué te parece si tú haces el mismo plan así? Sabiendo que ya es. Cuando uno hace eso, intenten. Hace poquito, ¿quién estuvo en la central de hace 15 días? De hace 15 días del norte. ¿Se acuerdan que hice un ejercicio con el dinero? Sí. Me llegó una persona a decirme que a los 3 días le llegó el $1.000.000. Es que no es teoría. Es más ciencia que cualquier otra cosa. Entonces, el camino versus la meta es, yo les digo y les aconsejo que hay momentos donde hay que olvidar la meta. No dejar de desearla, pero darse cuenta que ustedes ya son completos y ya tienen esa felicidad sin que la meta sea cumplida. Porque si ustedes están esperando que las cosas pasen para ser felices, nunca van a ser felices. Porque es que la felicidad, por el ego, o sea, el carro de mis sueños. Entonces, les voy a poner un ejemplo que me encanta. Como el ego nunca para. Vamos a hablar de un multimillonario, Richard Branson.
Entonces él quería ser, ¿sí lo conocen? Sí. Charles Branson, que es Sí. el dueño de Sí. Virgin Air, Virgin Mobile, en fin. Su primera meta montó una disquera porque quería ser millonario. Sí. Se volvió millonario con la disquera. Ujú. Miren el ego. Ok, ya soy millonario, pero ¿y qué tal una flota de aviones? Ujú. Ok, montemos entonces una flota de aviones. Entonces montó su flota de aviones y se volvió mucho más millonario. Uno diría, no, pues ya que es todos los millones que debe tener. Miren cómo no, el ego, que no es malo, porque siempre va a querer expansión, siempre va a querer que tú logres más cosas, pero a lo que voy es que la meta no da la felicidad, sino como sigue creciendo. Ahora él dijo, bueno, ya tengo la flota de aviones, ¿qué tal si llevamos personas al espacio? Y lo está logrando. Entonces cuando lleve personas al espacio y hagan su primer vuelo comercial, se los puedo asegurar que sí, ¿qué tal si ahora hacemos casas en Marte? Es que la meta siempre va a seguir extendiendo, y si ustedes esperan que sea la meta para ser feliz, no va a pasar, porque cumplen la meta y no van a ser felices, porque automáticamente van a querer algo mejor. Y eso es lo que nos hace vivir, y eso es lo que genera un crecimiento de nuestro potencial interior. Porque cuando ustedes consiguen el carro de sus sueños, voy a poner un Mercedes, se dan cuenta que lo lograron y que pueden lograr más. Pero qué bonito es saber que el Mercedes llegue porque era tu derecho. Y que cuando llega, tú dices, fácilmente lo puedes regalar. Porque te vas a dar cuenta que esa no es la felicidad. Es más, yo hoy le decía a Olguita, le decía, me di cuenta cuando uno empieza a darse cuenta, me di cuenta cuando me empecé a dar cuenta que disfrutaba más lo que tenía ahorita, porque hay que agradecer lo que tengo ahorita, que empiezan los lujos a pasar a un segundo plano. No los dejo de desear, no dejo de desear las casas, los carros, no los dejo de desear porque me gustan, pero me doy cuenta que ya no están tanto en mi mente como antes, porque generaba estrés, porque generaba angustia, porque es que entonces yo quiero ser diamante internacional, Club 100.000, pero es que falta mucho y empieza la angustia y empieza cuándo, y es que cuándo, es que no está pasando, pero es que cómo lo vas a lograr si te faltan todavía 2 líneas. Me di cuenta que cuando yo soltaba y cuando yo sabía que iba a pasar y que, oiga, que va a pasar, es que más o menos Dios, universo, Buda, como quieran llamarlo, da un cachetadón y dice, va a pasar, pero enfóquese, tienen estos momentos casa, tienen estos momentos techo, tienen estos momentos comida. Cuando uno se empieza a enfocar en eso, entra en una vibración magnética que empieza a decir, este man está feliz, o esta mujer está feliz con lo que tiene. ¿Qué pasa? Hay que darle más. Porque eso sí son leyes. La vibración que yo mando es la vibración que devuelve. Punto. Sea linda, sea mala, vuelve. El universo, si yo me estoy bañando y en el baño estoy imaginándome que el Minio Nevares me está aplaudiendo y me está haciendo así y me están entregando un maletín con los $75,000 del bono, me lo estoy imaginando, se los aseguro que el universo, Dios, como lo llamen en sus creencias, no está diciendo, ay, eso está en la ducha y se lo está imaginando. Entonces no se lo voy a devolver porque es que se está bañando, eso no, es una vibración, y si yo me empiezo a sentir desde ya con la meta, o sea, si me empiezo a volver la meta, empiezan a llegar los conejitos. No salgo a perseguirlos, sino empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque me vuelvo esa zanahoria así con azuquita, peladita. Entonces empiezan a llegar los conejos. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a veces el escepticismo dice, ay, sí, se apareció ahí, entonces la meta. No, empiezan a pasar las circunstancias, empiezan a llegar las personas correctas, empieza a llegar la llamada correcta, el momento correcto, para que todo lo que siempre has querido pase. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a acercarse poco a poco los conejitos. Por eso es que yo digo que hay que darle más prioridad a cómo estoy aquí adentro que lo que está pasando allá afuera. Siempre digo que el presente, el pasado y el futuro es un presente continuo. Porque lo que hoy ves acá afuera o lo que está pasando en tu vida fueron pensamientos del pasado. Pero como estés viviendo ahorita va a ser lo que sea en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo esperando un futuro, angustiando un futuro, nunca va a llegar el futuro. Inclusive, si yo sigo pensando en un futuro, se va a quedar en un futuro. Por eso digo, cuando ustedes empiezan a disfrutar más el camino que la meta llega. Vuelvo al ejemplo, si yo voy al restaurante, yo sé que llego al restaurante, yo sé que voy a llegar al restaurante. Pero entonces en el camino hay un atardecer, hay una laguna, hay una montaña,
hay unas fresas deliciosísimas con crema. Pero entonces yo por estar así enfocado paso todo eso. Y cuando llego al restaurante y me estoy regresando porque ya comí, ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, y yo, uy, mira, no vi ese atardecer. Pero ya se está yendo porque ya se está pasando la tarde. La señora de las fresas está cerrando. Entonces dejo de perder ciertas cosas que paradójicamente me acercan a la meta. ¿Por qué? Por estar ahí. Y entonces por llegar a la meta me pinché. Entonces no me importa lo demás. Me voy a despinchar porque tengo que llegar a la meta. Sí, yo lo entiendo. Todo pasa desde una actitud. Entonces sí, si no empezamos desde ya a saber que es más importante esto en estos momentos, que es mucho más importante disfrutar cada momento, cada plan, cada llamada, cada no, disfrutarlo, porque es que también es, no, pero ¿cómo va a disfrutar un no? Pues tienes que disfrutarlo, tienes que abrazarlo, tienes que decir gracias por ese no. Es que si estuvieras muerto ni siquiera escuchas el no. Sí. Y cuando, háganme caso, cuando ustedes empiezan como a soltar, lo que ustedes desean no quiere soltarse. Y voy a poner el mismo ejemplo que puse en la Central del Norte. Es como cuando uno está saliendo con alguien, sea hombre o mujer. Voy a poner el caso de la mujer, porque pues, voy a poner el del hombre. Pero es como, ¿qué pasa cuando yo estoy así súper intenso con una mujer? Y ¿dónde estás? ¿Y por qué no me llamas? ¿Y por qué no me quieres? ¿Y por qué tratar? Bon, por favor, no me dejes, no, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Se cansa. ¿Qué hace la mujer? La espanta. En cambio, ¿qué pasa cuando uno es, no, pues sí, te quiero, pero pues, si te vas, no me muero de felicidad, no me muero de infelicidad, de tristeza. Cuando uno no la llama, y pasan, no estoy hablando de que las mujeres, no, con los hombres también nos pasa, se hagan tampoco los machitos, también nos pasa. Cuando nos dejan de llamar, cuando ya no están ahí, sino que, uy, ya no me llama, ya no me escribe, ¿uno qué empieza a hacer? Sí, uno, oye, hola, ¿estás bien? O uno dice, o uno le dice, oye, vamos a cine, no, qué pena, no puedo hoy. Uno, ay, la perdí. ¿Y uno qué más hace? Bueno, ¿y qué tal mañana? ¿Y qué tal la otra semana? ¿Y qué tal un café? Siempre no, es que cuando yo hablo del desapego que tenemos, hemos tergiversado ese concepto de desapego porque decimos desapego no porque es que yo quiero tener la meta, no. Desapego no quiere decir que yo pierda el deseo. Desapego quiere decir, contigo sin ti soy feliz. Tú verás si vienes o no. Que es el ejemplo de las parejas. Entonces yo le digo, mira, me encanta estar contigo. Deseo formar una familia contigo. Pero si tú no quieres, no puedo hacer nada. Entonces empieza, ¡oh! ¿Qué pasó acá? Y empieza a acercarse más. Tanto hombres y mujeres. Así son los sueños. Así son los sueños. Así son las metas. Así son las metas. Las metas son como, sí, te quiero. Quiero ser diamante presidencial. Quiero el Mercedes. Quiero eso. Pero si no llegas, no dejo de ser feliz. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vivimos? Ay, si no llega. A veces dicen, ¿qué estaría haciendo mal para que no llegue la meta? Eso estás haciendo mal. Eso está mal. Hicks. Está Hicks. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué carajo vive? O sea, despiértate y mira lo que tienes a tu alrededor. Y lo dice Oprah también. Oprah dice, desde que yo aprendí a agradecer todo, porque ella empezó a agradecer todo, cuando uno entra en esa frecuencia de agradecimiento, te dan más cosas por qué agradecer. Y muchísimo más grandes. Y muchísimo más grandes. Entonces, por eso es que yo digo que en mis talleres mucha gente llega y dice, ay no, pues yo acá con el blog esperando a ver el guión perfecto para el auspicio perfecto. No existe tal. Para llegar a la meta corriendo. Sí, para llegar a la meta corriendo. Exacto. ¿Cuál es? Yo voy a ir al restaurante, voy a ir al taller para que me digan si hay un camino más corto para llegar. No va a haber. Y si hay de pronto es mucho más empedrado. Es que no es tanto lo que dices, es más lo que sientes. Entonces, ya para terminar es enfocarse en el camino, es lo que siempre oímos de los mentores de enamórate del proceso. Y el proceso es un todo, no solamente es en el negocio. El proceso es un todo. Enamórate de cada día que estás aprendiendo, enamórate de cada no, enamórate de... Cuando uno empieza a soltar y cuando
y soy prueba ferviente de eso, cuando uno empieza a soltar y uno decir, sí, chévere, voy a hacer mi llamada, voy a hacer mis planes y eso, pero carajo, si no lo logro, no importa. ¿Por qué? Porque sigo completo, sigo feliz, sigo con vida, sigo con la casa que tengo, sigo con el este. Y cuando empieza a pasar eso, la llamada, que el de este, que el otro, que la oportunidad, que el dinero, que su abuelita se murió lejos, no sé cuánta plata. Pasa, es que es loco, pero pasa. Entonces, no corramos detrás de la zanahoria, porque vas a ver a zanahoria. Y normalmente las zanahorias tienen como tierrita, no sabe muy rico. No corran detrás de la zanahoria. Cuando lleguen y la muerdan, no les va a gustar si salen corriendo. Si quieren, lleguen caminando. O hagan que la zanahoria llegue. Yo sé que suena místico y hippie y yogi. No, es que yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la ciencia. La ciencia, la metafísica, la física cuántica, ya demostró que una partícula se altera dependiendo del observador. Chao. Yo no entiendo bien a fondo. Lo único que entiendo es que una partícula o una molécula, todos estamos hechos de moléculas, hasta el carro de sus sueños son moléculas, hasta la mujer de sus sueños son moléculas, hasta el dinero es energía. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula es tan inteligente que cambia su forma cuando la están observando. En otras palabras, observa la realidad que tú quieras para que la molécula cambie de acuerdo al observador. Y por eso es, yo fui a un monólogo, yo fui a un monólogo de un influencer que me gusta mucho que se llama Diego Dreyfus. ¿Quién lo sigue? Bueno, los millennials. Bueno, síganlo. Diego Dreyfus. Él fue top earner en una red de mercadeo. Sí. Fue top earner, o sea, el man platino. Y él mismo lo dice, yo llegué y sentado con los coches de mis sueños deportivos en el garaje, sentado en mi super sala, solo. Y se quiso suicidar. Sí. Y él dijo que cuando suelta eso, porque debe seguir recibiendo regalías, pero cuando él suelta eso y empieza a disfrutar esto, él cuando estaba en la red iba buscando fama y dinero. Y lo logró. Con mucho, él dice, rompiéndome la madre, dice, lo logré, pero cuando lo logré me quería suicidar. Y cuando soltó, cuando dejó eso, dijo, con eso ni eso tengo que ser feliz porque estaba entre la vida y la muerte, es una persona que sí ya estaba a punto de morir. Y empezó a disfrutar y a crear la abundancia desde acá, no por lo que veía, se vuelve influenciador, le llega más dinero y más fama que la que estaba buscando. Entonces disfrutémonos el camino, sigamos pensando en la meta, sigamos queriendo comernos esa zanahoria, pero sabiendo que va a llegar. Y cuando entran en esa frecuencia y cuando ustedes se sientan como esa persona que quieren sentirse, o sea, cuando ustedes se levantan y ustedes, ¿qué haría un platino? Es más, adecúen una parte de su casa, si sea una pequeña esquinita, como si fuera la esquinita del platino. O sea, que ustedes la vean y ustedes digan, ya estoy en la casa el baño, si quieren, un baño así con vaporizador, como quieran. Para que ustedes se sientan ahí, porque cuando ustedes empiezan a sentir como eso, el observador, las moléculas tienen que adecuarse con lo que tú estás observando. En otras palabras, a lo que tú estás sintiendo. Porque todas las metas, todo esto que llamamos meta, si lo desglosamos, llega a un punto que dice, todo lo que vamos a poner acá, el carro de mis sueños. Si desglosamos el carro de los sueños con preguntas con ¿por qué? Terminamos llegando a una base que es porque quiero ser feliz. Porque creo que me sentiría feliz si tengo esto, si tengo aquello. Entonces, ¿por qué no ¿cómo se llama eso? Revertimos, perdón, las dos lenguas que manejo. Si revertimos la fórmula, es mucho más fácil. O sea, si pongo más bien ser feliz, pues la meta va a llegar. ¿Por qué? Porque son moléculas, porque es energía, porque te tiene que llegar todo lo que tú estés viviendo y todo lo que tú estés vibrando. Y para despedirme me encanta con este ejemplo. ¿Quién se ha estrellado alguna vez en el carro? O en lo que sea. En lo que sea. Con algún hombre. O con alguna mujer. Bueno, cuando se estrellaron,
o mejor dicho, muchas veces cuando una persona se estrella y uno le dice como, tú atrajiste eso, siempre la reactividad es como, ¿usted qué cree? ¿Que es que yo vivo la vida pensando que me voy a estrellar? Esa es la típica respuesta. Pero si ellos comprueban cómo se sintieron cuando se estrellaron, se van a dar cuenta que llevan semanas, incluso meses, incluso toda la vida, sintiéndose así, con frustración. ¿Qué sentiste cuando me... No, una frustración, una tristeza. Bueno, entonces revisa, porque la única forma que las moléculas se encontraron para darte lo que tú estabas sintiendo, como te estabas sintiendo, tu imagen, pues, entonces yo te voy a dar una situación que te haga sentir lo mismo. Y si tenemos ese secreto, porque es un secreto faltante, yo creo que es el elixir del éxito. Es si tú te empiezas a sentir desde ya como te sentirías si tuvieras el carro, la meta, lo que sea, la mujer, el hombre. Por ley tiene que empezar a pasar. Porque, ¿qué dice el universo? Dice, Dios, repito, la creencia que tengan, que dice, te voy a dar todo aquello que se asemeje o que te haga sentir como te estás sintiendo. Entonces, dicho eso, si salimos los que se estrellaron, salieron a la calle buscando eso que se iban a estrellar. Porque ahí es donde digo, sí, está muy chévere los planes de acción, pero uno no hizo un plan de acción para estrellarse, ¿o no? Llegó. Ahora pregúntense, ¿por qué las cosas malas llegan y las buenas no? ¿Solo las cosas malas llegan? No. Las cosas buenas también pueden llegar. Entonces vivan en eso, vivan en que desde ahora, sí, qué rico es la zanahoria, pero voy a disfrutarme el momento. Voy a disfrutarme el proceso, voy a disfrutarme el camino, voy a disfrutarme el no, y voy a disfrutarme esta... Miren, yo siempre digo a una señora que me cancele o que entró y no hizo nada, yo digo, gracias, porque quizás llega alguien mejor. Entonces si le enfoco mi atención a algo que no, desvío mi atención de algo que sí, pues gracias, agradezcan todo. Se pegan en el dedo chiquito y gracias, porque si no, los 5 minutos que estuvieron ahí madreando en el piso, los puedo haber salvado de algo. Hay que agradecer todo. Y cuando... inténtenlo, cuando uno disfruta cada momento y cuando uno disfruta el camino, empiezan a aparecer los conejitos. Muchas gracias.